En las noches más oscuras, cuando el silencio de la madrugada es tan profundo que parece absorber cada sonido, fui testigo de algo que jamás podré borrar de mi memoria. Era 1995, un año como cualquier otro para muchos, pero para nosotros, los habitantes de un pequeño pueblo en Puerto Rico, se convertiría en el inicio de una pesadilla. Algo, o alguien, había llegado a nuestras tierras, dejando un rastro de miedo, muerte y preguntas sin respuesta. Todo comenzó en una mañana como cualquier otra. Me desperté con los primeros rayos del sol, pero en lugar del canto de los gallos, el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Salí de mi casa y lo vi con mis propios ojos. Las cabras, las gallinas yacían muertas. Pero no era una escena común. No había rastros de lucha, ni señales de un depredador común. Sus cuerpos estaban intactos, salvo por unas extrañas marcas en sus cuellos, dos pequeños agujeros perfectamente redondeados, como si algo hubiese perforado su carne con precisión quirúrgica. Y lo peor de todo, no quedaba ni una gota de sangre. Los rumores no tardaron en correr como fuego en un bosque seco. Algunos vecinos decían haber visto algo la noche anterior, una figura pequeña, de movimientos rápidos y ojos que brillaban en la oscuridad. No era un animal normal, me dijo un vecino con la voz temblorosa. Era como si viniera de otro mundo. La noticia llegó a los medios locales. Pronto, programas de radio y televisión comenzaron a hablar del fenómeno. Algunos periodistas especulaban sobre depredadores desconocidos, mientras que los científicos intentaban ofrecer explicaciones racionales. Pero nosotros sabíamos que esto no era algo que la ciencia pudiera explicar. Había algo más, algo que acechaba en la oscuridad y dejaba su marca antes de desaparecer. El nombre chupacabra surgió como un susurro entre los habitantes. El que chupa la sangre de las cabras, le llamaron. Un nombre que parecía salido de un cuento de terror, pero que para nosotros era tan real como la tierra que pisábamos. Esa noche nadie durmió. Armados con linternas y machetes, nos quedamos en vela, esperando que la criatura regresara. Pero no lo hizo. Aunque la calma parecía haber regresado, todos sabíamos que esto no había terminado. Esa sombra oscura no se quedaría solo en nuestro pueblo. Algo nos decía que su terror pronto cruzaría fronteras, dejando un rastro de muerte y desconcierto a su paso. Y mientras las historias comenzaban a multiplicarse, también lo hacían las preguntas. ¿Qué era realmente el chupacabras? Y, lo más aterrador, ¿volvería? El miedo en el pueblo crecía con cada amanecer. Aunque la criatura no había vuelto a aparecer, las historias sobre su existencia se multiplicaban. Todos conocíamos a alguien que aseguraba haberla visto, y aunque los relatos variaban en ciertos detalles, había algo en común en todas las descripciones: aquello no era un animal común. No era algo que perteneciera a este mundo. Lo vi con mis propios ojos, me dijo una noche don Roberto, un hombre curtido por años de trabajo en el campo, que apenas podía sostener la taza de café que tenía entre las manos temblorosas. Era pequeño, como de 1 metro, pero su presencia llenaba todo el lugar. Caminaba sobre 2 patas, con movimientos tan rápidos que parecía flotar entre los árboles. Su piel era grisácea, como si estuviera cubierta de escamas, y tenía espinas que corrían desde su cabeza hasta la base de la espalda. Pero lo peor eran sus ojos, esos ojos rojos y brillantes que parecían perforar el alma. Me miró, como si supiera lo que yo estaba pensando, y luego desapareció. Fue como si nunca hubiera estado allí. Las descripciones continuaban. Algunos decían que tenía garras afiladas, lo suficientemente fuertes como para rasgar la piel de cualquier animal. Otros afirmaban que emitía un chillido agudo, un sonido que helaba la sangre y anunciaba su llegada. Pero lo más inquietante era lo que dejaba atrás: cuerpos completamente desangrados, con las mismas marcas en los cuellos, siempre 2 agujeros, siempre perfectos.
Una noche, doña Marta, una de las vecinas, nos contó cómo había oído ruidos extraños fuera de su casa. Pensé que eran ladrones, dijo, su voz apenas un susurro. Pero cuando salí, vi algo moverse entre las sombras. Era rápido, más rápido de lo que cualquier humano podría ser. Dejé caer la linterna de los nervios, pero alcancé a ver cómo se perdía entre los árboles. Esa misma mañana, encontré a mis gallinas muertas. El aire en el pueblo estaba cargado de miedo. Las noches eran más largas y cada ruido parecía anunciar algo terrible. Algunos vecinos comenzaron a colocar trampas, mientras que otros simplemente se encerraban en sus casas, rezando para que el monstruo no los eligiera como su próxima presa. Pero por más medidas que tomáramos, la criatura siempre parecía un paso adelante. No había lógica en los ataques. No seguían un patrón predecible. Los animales muertos aparecían de forma aleatoria, como si la criatura se moviera sin rumbo, guiada solo por un instinto que no podíamos comprender. Los investigadores que llegaron al pueblo intentaron buscar explicaciones. Hablaron de depredadores nocturnos, como coyotes o murciélagos vampiro, pero nadie podía explicar las marcas perfectas ni la ausencia total de sangre en los cuerpos. Cada testimonio añadía más detalles a la figura del chupacabras. Su imagen se volvía más clara en nuestras mentes, pero con ello también crecía el miedo. ¿Qué era aquello? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué parecía desaparecer sin dejar rastro? Mientras intentábamos encontrar respuestas, algo dentro de mí me decía que nuestro pueblo no era el único lugar donde esta pesadilla se estaba desarrollando. La sombra del chupacabras se expandía, llevando su terror más allá de nuestras montañas, a otros lugares que pronto conocerían el mismo miedo que ahora nos envolvía. El miedo en nuestro pueblo no se quedó en silencio, al contrario, parecía propagarse como un eco, cruzando fronteras y llevando consigo relatos tan aterradores como los nuestros. Apenas unos meses después de los primeros ataques en Puerto Rico, comenzaron a surgir reportes similares en otros países. Era como si la sombra del chupacabras hubiera encontrado un nuevo terreno de caza. Recuerdo escuchar las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en México. Las comunidades rurales reportaban animales muertos de la misma manera, sin sangre, con marcas idénticas en sus cuellos. Algunos campesinos decían haber visto algo moverse entre los árboles, una figura que describían casi exactamente igual a lo que habíamos visto en nuestro pueblo. Un hombre afirmó haberlo visto abalanzarse sobre una cabra y cuando trató de ahuyentarlo, la criatura lo miró fijamente antes de desaparecer en la espesura de la noche. Era como un perro, pero no lo era, dijo un pastor en una entrevista que vi en televisión. Caminaba sobre dos patas y tenía espinas en la espalda. Emitió un sonido, un chillido que aún escucho en mis pesadillas. Nunca había sentido tanto miedo. La misma historia, en un lugar completamente diferente. Pero no solo México se vio afectado. Chile, Brasil e incluso Texas, en los Estados Unidos, comenzaron a reportar casos similares. Cada comunidad parecía relatar los mismos detalles, animales muertos, drenados de sangre, con las marcas inconfundibles. Las noticias se llenaban de testimonios y teorías. Algunos hablaban de una criatura migratoria desconocida por la ciencia, mientras que otros sugerían que eran varios seres moviéndose entre las sombras. En Chile, recuerdo escuchar sobre un grupo de ganaderos que organizaron una patrulla para intentar capturar al chupacabras. No podemos permitir que siga matando a nuestro ganado, dijeron. Pero la criatura, como siempre, no dejó rastro. Solo más cuerpos y más miedo. Incluso en Estados Unidos, particularmente en Texas, los rancheros comenzaron a reportar extrañas muertes en su ganado. Algunos de ellos incluso capturaron videos con cámaras de seguridad que mostraban algo moviéndose en la oscuridad. Las imágenes eran borrosas, pero suficientes para alimentar el misterio.
Los expertos intentaron desacreditar los relatos, pero para quienes vivíamos este terror, sus palabras eran inútiles. Nosotros sabíamos que algo más estaba sucediendo. La atención de los medios internacionales no hizo más que amplificar la leyenda. Programas de televisión dedicados a lo paranormal comenzaron a investigar los casos, mostrando dramatizaciones que replicaban los testimonios de los testigos. El chupacabras, la criatura que desafía la lógica, decían los titulares. Mientras tanto, los periódicos especulaban sobre su origen, desde criaturas mutantes hasta experimentos fallidos de laboratorio. Lo que más me perturbaba era la idea de que aquello no era casualidad. No era una coincidencia que los mismos ataques se estuvieran reportando en lugares tan distantes. Cada vez estaba más claro que el chupacabras no era un fenómeno aislado. Era algo más grande, algo que seguía un propósito que ninguno de nosotros podía entender. Con cada nuevo caso, la leyenda crecía, pero también lo hacía el miedo. Yo me preguntaba si estos ataques terminarían algún día o si la criatura simplemente seguiría viajando, dejando su rastro de muerte donde quiera que fuera. Y mientras buscábamos respuestas, las teorías sobre lo que era el chupacabras comenzaban a multiplicarse, llevando el misterio a un nivel completamente nuevo. Mientras los reportes del chupacabras continuaban acumulándose en distintas partes del mundo, también comenzaron a surgir teorías para explicar lo que estaba sucediendo. Algunos intentaban darle una explicación lógica, científica, mientras que otros aseguraban que estábamos ante algo mucho más oscuro y sobrenatural. Sin embargo, ninguna teoría parecía encajar del todo, lo que solo alimentaba el misterio y el miedo. Una de las teorías que más escuché era la de los alienígenas. Muchos creían que el chupacabras no era de este mundo. Las descripciones de la criatura, su piel grisácea, sus ojos grandes y brillantes y su comportamiento inusual recordaban a los relatos de abducciones extraterrestres. Algunos decían que el chupacabras era un experimento alienígena, algo dejado atrás accidentalmente o enviado con un propósito específico. Incluso hubo reportes de luces extrañas en el cielo en las mismas noches en que ocurrieron los ataques. La idea de que algo de otro mundo caminara entre nosotros era aterradora, pero no del todo descabellada. Sin embargo, los científicos intentaron calmar el pánico con explicaciones más terrenales. Según ellos, lo que estábamos viendo eran animales comunes afectados por enfermedades. La teoría más aceptada era que se trataba de coyotes o perros salvajes que sufrían de sarna severa, una condición que los dejaba sin pelo, con la piel endurecida y un aspecto cadavérico. Aunque esta explicación resolvía parte del misterio, no podía explicar las marcas perfectas en los cuellos de las víctimas ni la ausencia total de sangre en los cadáveres. Esto hacía que muchos, incluyéndome, rechazáramos esa teoría. No era suficiente. Sabíamos que había algo más. También escuché teorías más siniestras, como la idea de que el chupacabras era el resultado de un experimento gubernamental fallido. Algunos creían que era una criatura creada en laboratorios secretos, quizás como un arma biológica, que había escapado de control. Esta teoría se fortalecía por el hecho de que los primeros avistamientos ocurrieron cerca de bases militares en Puerto Rico. ¿Podría ser que algo que nunca debió haber existido había sido liberado al mundo? Pensar en esa posibilidad me provocaba escalofríos. Por supuesto, no faltaron las teorías sobrenaturales. Había quienes creían que el chupacabras era un demonio, una entidad enviada para castigar a las comunidades o para sembrar el caos. Otros hablaban de una criatura mitológica que había sido despertada por algún evento desconocido. Estas explicaciones, aunque aterradoras, parecían reflejar más el miedo colectivo que algo basado en hechos reales. Sin embargo, cuando escuchas a un campesino jurar que vio al chupacabras desaparecer en el aire como un espectro, te preguntas si hay algo de verdad en esas historias. Finalmente,
estaban los escépticos, quienes aseguraban que todo era una histeria colectiva, un mito creado por nuestras mentes para explicar lo que no entendíamos. Decían que el chupacabras no era más que un símbolo del miedo a lo desconocido, amplificado por los medios de comunicación y nuestra imaginación. Pero para quienes habíamos visto los cadáveres de los animales, para quienes habíamos escuchado los testimonios de primera mano, esa explicación era un insulto. Esto no era solo un mito. Algo real estaba ahí fuera, acechando. Cada teoría, por lógica o absurda que fuera, añadía más capas al misterio. ¿Era el chupacabras un animal, un experimento, un extraterrestre o una manifestación de nuestras propias inseguridades? Nadie tenía la respuesta, pero todos sentíamos que este enigma no se resolvería fácilmente. Mientras tanto, el miedo seguía creciendo, y con él, la leyenda de la criatura que no conocía fronteras. El chupacabras dejó de ser solo una historia de pueblos pequeños para convertirse en un fenómeno mundial. Su sombra, alimentada por el miedo y la fascinación, se arraigó en la cultura popular, transformándose en algo más que una criatura aterradora. Era ahora un ícono, un símbolo del misterio y de aquello que la humanidad aún no puede explicar. Recuerdo cuando vi por primera vez un reportaje en la televisión sobre el chupacabras fuera de nuestro país. No podía creerlo. Los noticieros internacionales cubrían historias similares a las nuestras, con testimonios de personas en México, Chile, Brasil e incluso los Estados Unidos. Pero lo que más me sorprendió fue cómo los programas de televisión comenzaron a representarlo. En cada dramatización, en cada recreación de los ataques, su figura era más aterradora y fantástica. Las dramatizaciones mostraban a una criatura implacable, casi invencible, que se movía en las sombras y dejaba a su paso el mismo sello de muerte. Los programas dedicados a lo paranormal, como Misterios sin resolver o Extranormal, dedicaron episodios enteros al chupacabras. Sus relatos eran acompañados de música inquietante y efectos visuales que parecían traer de vuelta el miedo que sentíamos en las noches más oscuras. Pero lo más inquietante era que, mientras el chupacabras se volvía un tema de entretenimiento para muchos, nosotros, quienes habíamos vivido ese terror de cerca, sabíamos que era algo más que una historia. Con el tiempo, su figura se infiltró en otros aspectos de la cultura. Se escribieron canciones, se hicieron caricaturas y hasta se lanzaron videojuegos con el chupacabras como protagonista. En algunos lugares, como las ciudades, comenzó a ser tratado con humor, convirtiéndose en un personaje más excéntrico que aterrador. Pero en las zonas rurales, su nombre seguía siendo un recordatorio de lo que podría estar al acecho en la oscuridad. Los padres lo usaban como advertencia para sus hijos: no salgas de noche, o el chupacabras vendrá por ti. En México, la figura del chupacabras incluso fue utilizada como una metáfora política. Recuerdo haber leído artículos donde comparaban a ciertos políticos con esta criatura, refiriéndose a ellos como los que desangran al país. Era extraño ver cómo algo que para nosotros había sido un verdadero terror ahora se utilizaba como una broma, una crítica o incluso una herramienta política. A pesar de estas transformaciones, había quienes nunca dejaron de tomarlo en serio. Los investigadores de lo paranormal continuaron explorando los testimonios, recopilando evidencias y buscando respuestas. Los documentales sobre el chupacabras se multiplicaron, algunos con teorías más serias que otros, pero todos con el mismo objetivo: descubrir la verdad detrás de la leyenda. Hoy en día, cuando pienso en el chupacabras, me doy cuenta de que su verdadero legado no está en los ataques ni en los testimonios, sino en lo que representa. Es un símbolo de nuestros miedos colectivos, de nuestra necesidad de explicar lo inexplicable. La criatura ya no solo vive en los campos o en las montañas, sino en nuestra imaginación, en los relatos que se cuentan una y otra vez, y en el eco del miedo que aún sentimos cuando algo en la noche nos parece fuera de lugar. Y aunque muchos intenten desacreditarlo,
Algo dentro de mí me dice que el chupacabras sigue ahí, en algún lugar, observándonos desde las sombras. Porque las leyendas no desaparecen, solo se transforman. Y esta, la del chupacabras, es una de esas historias que jamás será olvidada. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.